Bienvenidos nuevamente a temas bíblicos. En esta ocasión quiero comenzar leyendo un pasaje en las Escrituras, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si bien hoy día se nombran muchos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de palabra de fe y muchos otros, entre comillas, evangelios, la escritura es clara de que solo hay un evangelio y que lo que se aleje del evangelio, de las escrituras, del centro de no solamente el Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, pues no es un evangelio nuevo o un evangelio diferente, sino que es una perversión del verdadero, es decir, un evangelio falso. ¿En qué consiste el evangelio verdadero entonces? Puede surgir la pregunta, porque si hay un evangelio falso, es decir, un evangelio pervertido, es necesario saber en qué consiste el verdadero evangelio. Dice la escritura que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos capítulo 1, versículo 17. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la Biblia es una historia de redención, que cuando nosotros vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que vemos es un panorama de redención en todas las escrituras y que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, desde aquel sacrificio o desde aquella profecía más bien que vemos en Génesis 3:15, donde habla de una simiente del cual vendría el Redentor. Y desde mucho antes vemos figuras de Cristo en el animal sacrificado para los vestidos de Adán y Eva. Y de ahí en adelante lo que vemos es figuras de Cristo, profecías acerca del Señor Jesucristo y la promesa de un linaje, de una simiente que vendría a ser el cumplimiento, es decir, la plenitud de todo lo que se venía hablando en el Antiguo Testamento, y todo eso según el Nuevo Testamento se cumple en Cristo. Según Gálatas 3:16 dice que no está hablando de muchas simientes como si hablara de muchos, sino que es la simiente la cual es Cristo, y por fe en él, como Abraham, dice en Romanos capítulo 4 y también en Génesis capítulo 15 y capítulo 17, más bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vemos la salvación en el Antiguo Testamento por medio de la fe. En el Nuevo Testamento se repite que todo aquel que cree, pueden hacer un estudio en Romanos capítulo 4, que esa promesa no era solamente para Abraham, sino para todo aquel que cree. Todo aquel que cree le es contado por justicia, es decir, es justificado por la fe. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos que el hombre ha caído. Vemos la caída en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, y luego el Nuevo Testamento nos explica que fue en Adán que todos cayeron y que todos murieron, porque no hay diferencia, dice Romanos 3:23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1, 2 y 3 nos muestra cuál es la condición del ser humano sin Cristo. En Romanos capítulo 1 vemos que el hombre está corrupto totalmente, hablando de las prácticas paganas, las prácticas de los gentiles. Nos muestra una radiografía de lo que es en sí el ser humano, el hombre sin el Señor Jesucristo. Luego llegamos a Romanos capítulo 2 y vemos un panorama desolador en cuanto a los religiosos, aquellos que quieren ganarse la salvación a través de cumplir algunas cosas de la ley, porque absolutamente nadie podía cumplirla perfectamente. Luego en el capítulo 3 nos muestra un panorama de toda la humanidad, y por eso dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Desde el versículo 10 comienza a describir cuál es la condición del hombre. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, etcétera. Entonces vemos una condición tremendamente caída, una condición del hombre
pecador, corrupto, alejado totalmente de Dios y en condenación. Y luego en los versículos 24 en adelante nos habla de que por medio de la muerte del Señor Jesucristo es que el hombre es justificado y que por medio de la fe la justicia de Cristo es imputada a favor del que cree, de todo aquel que cree. No necesita ser de ninguna nacionalidad o tener algo diferente a los demás, cumplir la ley porque es imposible. No, al que cree, su fe también le es contada por justicia. Romanos capítulo 4 en todo su contexto, y no vamos a leer todos estos textos, pero usted puede hacerlo y va a ver allí que la justificación es por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz y es desamparado por Dios, como dice en Mateo capítulo 27 y Salmos capítulo 22, que era la profecía mesiánica de ese evento que sucedió en la cruz, es porque Él estaba cargando nuestros pecados en su cuerpo, según Primera de Pedro 2:24, que dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados, le fueron imputados a Él allí en la cruz, por eso murió como un villano, fue hecho incluso maldición, según Gálatas 3:13, fue hecho pecado por nosotros, según segunda de Corintios capítulo 2 versículo 21, porque estaba cargando allí nuestro pecado. Pero por medio de la fe, su justicia, su perfección, su santidad le es imputada al que cree, y eso es lo que salva al pecador, la justicia de Cristo imputada en su cuenta por medio de la fe, no sus propias justicias, no un evangelio pervertido de hacer buenas obras, de guardar ritos, ceremonias, no, por medio de la fe en Jesucristo, el único que puede salvar. Más o menos resumiendo mucho, y después voy a grabar una serie de videos sobre el evangelio. Esto viene siendo como una descripción de todos los temas que voy a seguir tratando en los próximos videos, pero este es el verdadero evangelio, resumido en muy pocos minutos. Este es el evangelio de salvación. Y Pablo estaba preocupado porque las iglesias en Galacia lo estaban torciendo y estaban predicando que había que, sí, creer en Cristo, pero también había que guardar la ley, había que circuncidarse y había que guardar las ceremonias judaicas. Muchos cristianos hoy están volviendo nuevamente al judaísmo, y esto no es una bendición. Esto puede convertirse en la maldición más grande para todo aquel que se esté dejando llevar por el judaísmo y esté quitando los ojos de Cristo, porque el no guardar la ley completamente es una maldición, según Gálatas capítulo 3. El verdadero evangelio consiste solamente en Cristo, aquel que es el centro y el protagonista de todas las escrituras, según dice Lucas 24:44. Cristo es el centro de las escrituras, Cristo es el centro del evangelio, y Cristo es el único que puede salvar. Solos Cristo. Que Dios te bendiga, y lo invito a compartir y a suscribirse al canal. Que Dios te bendiga.